Te vendieron una mentira. Esas canciones que te hicieron llorar, bailar, gritar en conciertos. Tienen secretos oscuros que nadie te contó. Drogas, traiciones, muertes encubiertas y una industria que convirtió el arte en una máquina de dinero manchada de sangre. Hoy vamos a destrozar el velo. Vamos a revelar las 10 canciones de rock más vendidas de la historia. Pero no en el orden que esperas. Y te advierto, lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre cómo ves a tus ídolos. ¿Estás listo para la verdad? Entonces quédate hasta el final. Porque la número 1 todavía genera millones mientras su creador se pudre en el olvido. Soy Leyendas del Rock Eterno. Y esto es el lado oscuro del rock and roll. El engaño del éxito. Número 10. Bohemian Rhapsody. Sí, la pongo aquí abajo a propósito. Porque aunque vendió 17 millones de copias y es considerada una obra maestra, Freddie Mercury nunca reveló de qué trataba realmente. ¿Una confesión sobre su sexualidad? ¿Un crimen encubierto? ¿Una carta de despedida disfrazada de ópera rock? Lo grabaron en 5 estudios diferentes porque Freddie estaba paranoico. Decía que alguien lo espiaba. Y aquí viene lo oscuro. Curiosidad. Oscura 1. En 1991, pocos meses antes de morir, Freddie admitió en una entrevista privada, nunca publicada oficialmente, que la frase "Mama just killed a man" no era metafórica. Supuestamente se refería a haber matado su antigua identidad al aceptar su enfermedad. Pero algunos biógrafos creen que hablaba de otra cosa. La canción fue censurada en varios países por contenido subliminal. ¿Ópera? No. Esto es una confesión encriptada. Y lo peor, mientras la canción sigue generando millones en streaming, la familia de Freddie apenas ve un centavo. Bienvenido al negocio del rock. Número 9. Living on a Prayer. La historia de Tommy y Gina. 2 perdedores enamorados luchando contra el sistema. Suena hermoso, ¿verdad? Mentira. Esa canción fue diseñada como producto de marketing puro. John Bon Jovi contrató al letrista Desmond Child, conocido por escribir hits formulados para vender. Child admitió años después: "No creíamos en la historia, solo queríamos un estribillo que la gente gritara borracha". Y funcionó. 14,6 millones de copias vendidas. Pero aquí está lo enfermo. El talkbox que todos aman. Ese sonido icónico. Lo robaron. Richie Sambora admitió en una entrevista de 2003 que la idea vino de Peter Frampton, quien los demandó en privado. Llegaron a un acuerdo extrajudicial. Frampton cobró y firmó un NDA. Además, el videoclip donde John aparece suspendido en arnés fue copiado fotograma por fotograma de un concierto de David Lee Roth. Tommy y Gina nunca existieron. Pero el cheque de regalías, ese sí era real. Número 8. It's Now or Never, de Elvis Presley. 20 millones de copias vendidas. Pero déjame contarte lo que no te dijeron en la escuela. Elvis no escribió esta canción, ni siquiera la eligió. Fue el coronel Tom Parker, su manager,
y estafador profesional, quien impuso esta versión cursi de O Sole Mio, porque sabía que vendería a las amas de casa. Elvis odiaba esta canción. En una grabación filtrada de los ensayos, se le escucha decir: "Esto es basura para viejas. Yo quiero rock and roll". Pero Parker lo obligó. ¿Por qué? Porque Parker tenía deudas de juego con la mafia de Las Vegas. Necesitaba un hit rápido. Y aquí viene lo más turbio. Curiosidad Oscura 2. Parker se quedó con el 50% de las regalías de Elvis. Algo ilegal en cualquier contrato moderno. Cuando Elvis murió en 1977, Parker vendió los derechos de la música de Elvis a RCA por solo $5,4 millones. Hoy esa música vale más de $1,000 millones. Elvis nunca fue libre. Fue una marioneta con voz de oro. Y esta canción es la prueba. El lado oscuro del oro. Número 7. África, de Toto. 15,4 millones de copias. La canción perfecta para llorar en la ducha. Pero ¿sabías que esta canción nunca debió existir? David Paich la compuso drogado con cocaína en una sesión de estudio a las 3 de la mañana. Estaba viendo un documental sobre misiones católicas en África y tuvo una visión. El problema: Paich nunca había estado en África. Toda la letra es pura ficción alucinógena. I bless the rains down in Africa. ¿Qué significa eso? Nada. Steve Lukather dijo en 2020: "Esa canción es un chiste interno que se nos fue de las manos. No tiene sentido". Y aún así, disco de diamante en 2024. Pero lo más retorcido: Jeff Porcaro, el baterista que creó ese ritmo tribal, murió en 1992 a los 38 años por un ataque cardíaco causado por sobredosis de cocaína mezclada con pesticidas. Su viuda acusó a la banda de encubrir su adicción para seguir vendiendo discos. Toto nunca respondió. Cada vez que escuchas África, estás escuchando el fantasma de un hombre que la industria usó y desechó. Número 6. Another One Bites the Dust. 12,1 millones de copias. La canción que Queen presentaba como Nuestra Aventura Disco. Pero la verdad es mucho más siniestra. John Deacon, el bajista silencioso, la compuso inspirado en Good Times de Chic. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿sabías que esta canción fue acusada de contener mensajes satánicos al revés? En 1982, un grupo religioso en Estados Unidos grabó la canción al revés y afirmó escuchar "Start to smoke marijuana". La BBC prohibió su emisión durante semanas. Freddie Mercury se rió públicamente, pero nunca lo desmintió. Y hay más. Michael Jackson fue quien les dijo que la lanzaran como single. ¿Por qué? Porque Jackson quería comprar el catálogo de Queen. En 1983, intentó convencer a Freddie de venderle los derechos. Freddie se negó. 2 años después, Jackson compró el catálogo de The Beatles. ¿Coincidencia? Tú decides. Pero cada vez que suena ese bajo, recuerda:
Hay guerras invisibles detrás de cada hit. Número 5. Wind of Change. 14 millones de copias. El himno de la caída del muro de Berlín. ¿O eso te dijeron? Porque en 2020 salió a la luz una investigación explosiva. Un podcast llamado Wind of Change reveló que la CIA pudo haber encargado esta canción como propaganda psicológica para derrocar al comunismo. Sí. Leíste bien. Klaus Meine siempre dijo que la escribió tras tocar en Moscú en 1989. Pero exagentes de inteligencia afirman que Meine fue contactado por operativos occidentales. Le dieron la melodía. Le dieron la estructura. Le dijeron: escribe algo sobre libertad. Hazlo emotivo. Es verdad. Los Scorpions lo niegan. Pero nunca demandaron al podcast. Y aquí está lo más oscuro. La canción generó más de $60 millones en regalías. Pero Meine vendió los derechos a una editorial fantasma en 1995. Hoy no ve un centavo. ¿Quién controla esos derechos? Nadie lo sabe. Cada vez que silbas esa melodía, podrías estar silbando propaganda de Guerra Fría. Traiciones y millones. Número 4. Back in Black. 13,3 millones de copias. 26 discos de platino. La canción que celebraba el regreso de AC/DC tras la muerte de Bon Scott. Pero la verdad es mucho más sucia. Bon Scott no murió por accidente. Murió ahogado en su propio vómito tras una noche de borrachera en febrero de 1980. Pero aquí está lo que no te contaron. Estaba solo en el auto. El amigo que lo dejó ahí, Alistair Kinnear, nunca fue interrogado oficialmente. La autopsia fue sellada. Y apenas 5 meses después, AC/DC ya tenía un álbum completo con un nuevo cantante. Duelo, negocio. Brian Johnson admitió en su biografía que los hermanos Young le dijeron: no llores por Bon. Él hubiera querido que siguiéramos. Frío. Pero lo más enfermizo. La campana al inicio de Back in Black no es un homenaje. Mutt Lange, el productor, la agregó porque sonaba cool. Bon Scott se convirtió en marketing. Y cada vez que suena esa campana, están cobrando por su muerte. Número 3. We Are the World. 20 millones de copias. $60 millones recaudados. La canción que supuestamente salvó vida en África. Falso. Investigaciones posteriores demostraron que menos del 30% de ese dinero llegó a las víctimas del hambre. El resto, gastos administrativos, honorarios de coordinación, bolsillos de intermediarios. Bob Geldof, organizador de Live Aid, admitió años después: fue un desastre logístico. Pero vendió discos. Y aquí viene lo más hipócrita. Prince se negó a participar. ¿Por qué? Porque le ofrecieron un pago simbólico mientras Quincy Jones cobraba millones como productor. Prince dijo: si es caridad, que sea gratis. Si es negocio, que me paguen.
Quincy lo tachó de egoísta. Pero Prince tenía razón. Stevie Wonder cobró. Michael Jackson cobró. Lionel Richie cobró. Todos firmaron contratos de regalías. Caridad, con cheque. Cada vez que escuchas We Are the World, recuerda. La pobreza vendió. Los pobres nunca vieron el dinero. Número 2. Rock Around the Clock. 25 millones de copias. El single de vinilo más vendido de un grupo en la historia. Pero Bill Haley nunca vio ese dinero. Lo estafaron. Su manager, James E. Myers, quien firmó como coescritor bajo el nombre Jimmy the Knight, no escribió la canción. La robó. El verdadero autor fue Max Friedman, un compositor desconocido que vendió los derechos por $300. Myers se quedó con el 50% de las regalías por décadas. Y Bill Haley murió arruinado en 1981, alcohólico y olvidado. Su última entrevista, nunca emitida, fue desgarradora. Creé el rock and roll y me quitaron todo. Hoy, Rock Around the Clock está en la biblioteca del Congreso. Pero la familia de Haley sigue peleando en tribunales por las regalías. Esta canción no liberó a nadie, los encadenó. Y llegamos a la número 1. Don't Stop Believin', The Journey. 25,8 millones de copias vendidas. Doble disco de diamante. La canción más descargada del siglo XX. Un himno eterno. Pero detrás de esa gloria hay traición, ego y millones mal repartidos. Steve Perry, la voz de Journey, no quería grabar esta canción. La odiaba. Decía que era demasiado simple, demasiado pop. Pero Jonathan Cain y Neil Schon lo presionaron. Perry cedió. Y la canción explotó. Pero aquí viene lo sucio. En 1998, Perry dejó la banda por diferencias creativas. Mentira. Lo echaron. ¿Por qué? Porque Perry quería el 50% de las regalías de Don't Stop Believin', argumentando que su voz era la razón del éxito. Sean y Cain se negaron. Perry demandó. Perdió. Hoy, Steve Perry no puede cantar la canción en vivo sin pagar a Journey. La voz que la hizo inmortal está legalmente prohibida de cantarla. Y mientras tanto, la canción genera más de $2 millones al año en streaming. Perry ve menos del 10%. Don't Stop Believin'. A menos que seas abogado de una discográfica. Ahí lo tienes. Las 10 canciones de rock más vendidas de la historia. Pero ahora ya sabes la verdad. Detrás de cada hit hay sangre, traición y contratos firmados con tinta invisible. Antes de irte, quiero que respondas esto en los comentarios. 1. ¿Dejarías de escuchar una canción si supieras que su creador fue traicionado? 2. ¿Crees que Freddie Mercury realmente confesó un crimen en Bohemian Rhapsody? 3. ¿Quién crees que robó más? ¿La industria o los managers? Y la pregunta más polémica.
¿El rock murió? ¿O lo mataron? Escríbelo abajo, sin censura. Si este video te voló la cabeza, dale like. Compártelo con ese amigo que cree que antes todo era mejor. Suscríbete a Leyendas del Rock Eterno y activa la campanita. Soy Leyendas del Rock Eterno. Y recuerda, la verdad no vende discos, pero yo sí la cuento.